Cabify patrocina este programa. Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy os traigo un tema muy cercano, muy importante y que al fin y al cabo todos y cada uno de nosotros vamos a utilizar alguna vez. Vamos a hablar de los tipos de interés. Al fin y al cabo, una hipoteca, algo tan cotidiano que nunca se nos ha explicado en la televisión o en la escuela. Cuando pido una hipoteca, ¿qué pido? ¿Tipo de interés fijo? ¿Tipo de interés variable? Los tipos de interés, ¿por qué suben? ¿Por qué bajan? Todo esto lo vamos a ver ahora en este primer bloque. Por ello, para empezar a hablar de este tema tan importante, que al fin y al cabo viene a ser una de las inversiones más importantes de nuestra vida, el adquirir una vivienda, debemos de tener en cuenta primero qué son los tipos de interés. No dejan de ser más, al fin y al cabo, que el coste del dinero, es decir, el tipo de interés es el coste al que podemos nosotros pedir prestado o, en todo caso, también prestar. Ahora bien, en Europa esto se rige a través de un banco conocido como Banco Central Europeo. En Estados Unidos esto se rige a través de la Fed, el Banco de la Reserva Federal Americana. Estos organismos realmente lo que hacen es controlar el coste del dinero, pero tienen otros objetivos que vamos a ver ahora a continuación. Debemos entender que el Banco Central Europeo tiene como objetivo lo que se conoce la estabilidad de precios, es decir, que los precios de la eurozona, de todos aquellos países que están componiendo el euro, tengan una zona de precios, una especie de IPC, controlado año para año. Esto nos ayuda a evitar problemas como, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde tuvimos problemas de inflación, es decir, que el precio se dispara y realmente la gente se empobrece. Por tanto, uno de los objetivos del Banco Central Europeo, por no decir el principal, es garantizar una estabilidad de precios en Europa. Para eso tiene diferentes herramientas, como vamos a ver a continuación. Por otro lado, si nos vamos al otro lado del charco, si nos vamos a Estados Unidos, nos encontramos la Reserva Federal Americana, que viene a ser una especie como el banco americano en vez del europeo, y también, en este caso, tiene también como objetivo, para que todos nos entendamos en casa, la estabilidad de precios, pero la Reserva Federal Americana también tiene como objetivo el crecimiento económico. Esto realmente, aunque tiende a ser obviamente lógico, debemos de ser muy conscientes que por un lado el tema del Banco Central Europeo no tiene de forma prioritaria el crecimiento económico. Esta sutil diferencia sí que es verdad que puede ser clave debido a que al no tener el Banco Central Europeo esa influencia a buscar el crecimiento económico y solo la estabilidad de precios, puede ser debido a que muchas veces ciertas decisiones económicas se rigen solo para controlar la inflación. Una vez que tenemos esto en cuenta y partiendo a nivel de opinión personal, que lógicamente la Reserva Federal Americana tiene de alguna manera un plan mucho más estable, es decir, porque una cosa es obviamente garantizar una estabilidad de precios en una zona, pero también es importante lógicamente buscar movimientos para garantizar también el crecimiento económico. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que tiene tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Americana para garantizar esta estabilidad de precios? Y aquí entramos en lo que se conocen como políticas económicas, que son de dos estilos. Cuando hablamos de una política monetaria expansiva, lo que estamos hablando es que los bancos centrales lo que hacen es bajar los tipos de interés. Una política monetaria expansiva, pensar de una idea que lo que intentamos es expandir una economía. Queremos que esa economía la gente consuma, la gente gaste. ¿Y cómo se consigue? Pues muy sencillo. El Banco Central baja los tipos de interés y de esa manera los préstamos se abaratan. Pensemos de alguna manera en economía de andar por casa. ¿Qué ocurre con esto? Si yo voy a un banco y me encuentro que ahora los préstamos son muy baratos, es decir, me van a cobrar muy poco por pedir prestado, es más fácil que pueda pedir dinero prestado para gastarlo, en lo que considere, para invertirlo, para lo que quiera, para emprender.
Y de esta manera es más fácil que una economía se active. Si yo pido prestado, puedo invertir, puedo gastar. Si yo gasto, la empresa a la que le he comprado, esa empresa va a tener beneficios. Si esa empresa tiene beneficios, podrá contratar más. Al contratar más, bajará el paro. Más personas tendrán mayor renta, podrán gastar. Entonces se activa lo que se conoce como un crecimiento económico. Ahora bien, por otro lado, existe lo que también se conoce como política monetaria restrictiva, que es exactamente lo contrario, es decir, es subir los tipos de interés, es de alguna manera encarecer los préstamos, y cuando estamos encareciendo los préstamos, cuando cada vez los estamos poniendo un poquito más caros, de tal manera que esa misma persona que fue a pedir un préstamo al banco y que lo tenía a un tipo de interés bajo, ahora lo tiene un poquito más alto, obviamente lo que está buscando el Banco Central Europeo, lo que está buscando la Reserva Federal Americana, es que esa persona se lo piense dos veces o al menos no pida tanto prestado. ¿Esto para qué se intenta? Esto es lo que se busca, es un poco enfriar la economía, porque hay veces que la economía cuando empieza a crecer, los precios empiezan a aumentar, y aquí surge una idea de que no es conveniente que el crecimiento vaya tan rápido, porque aunque puede parecer en todas nuestras casas decir, oye, Alberto, ¿cómo dices que el crecimiento económico no es bueno? Es bueno, pero cuidado, porque el crecimiento económico va ligado a una subida de precios, en lo que se conoce la cesta de la compra de toda la vida o el IPC. ¿Qué ocurre con esto? Lo ideal, lo que busca el Banco Central Europeo, al menos aquí vamos a centrarnos en Europa, es que los precios crezcan de un año a otro en torno a un 2%. Esto quiere decir que la cesta de la compra, lo que podemos meter en un carro de la compra habitualmente, el año siguiente nos cueste no mucho más de un 2%. Es decir, si nos cuesta 100, el próximo año que nos cueste 102. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues pensar por un lado, si tú quieres comprar un vehículo, si tú quieres comprar una vivienda, si quieres comprar lo que sea, y esperas que el próximo año eso cueste aproximadamente un 2% más, ¿qué harás? Lo más probable es que inicies la compra en este año evitando que se te encarezca el siguiente año. Esto es una economía sana, es decir, la gente acaba gastando, hay una demanda interna del país y se va produciendo un crecimiento económico a la vez que los precios van poco a poco subiendo. Ahora, imagínate que esto se empieza a desmadrar un poco, que la gente empieza a gastar demasiado exagerada. ¿Qué ocurre con esto? Que la inflación puede empezar a subir del 2 al 3%, al 4%, al 5%, y lógicamente esto es un peligro, porque si empiezan los precios a subir mucho más rápido que los salarios, ¿qué ocurre con esto? Que la gente empieza a perder poder adquisitivo. Recordar que al fin y al cabo, lo que nosotros ingresamos en el dinero, en el salario, por tener un negocio, hay que compararlo siempre a cuánto está creciendo la inflación. Si los precios suben mucho más rápido de lo que suben nuestros ingresos, nos estamos empobreciendo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y tenemos también que ser conscientes que en países donde ha reinado el comunismo, no han podido o no han sabido controlar la inflación. Se han disparado los precios y esto ha provocado realmente empobrecimiento en la gente, es decir, que el dinero realmente no valga nada, que prácticamente tengas lo que una barra de pan te costaba en un año, el siguiente año prácticamente fuera todo el salario que ganabas en un mes. Entonces, cuando esto ocurre, los bancos centrales actúan subiendo los tipos de interés para ir frenando progresivamente a que sí, exista crecimiento económico, pero cuidado controlando los precios. Por tanto, es tan importante el papel de un banco central. Muchas veces se subestima y se cree que subir los tipos de interés o bajar los tipos de interés se hace al azar. De tener en cuenta que los tipos de interés luego posteriormente están referenciados posteriormente, de ahí sale el Euribor y del Euribor las hipotecas. Entonces, porque el Euribor al final es el tipo de interés interbancario, pero por encima del Euribor siempre están los bancos centrales. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta en todo esto? Que cuando tenemos una hipoteca y nos dice el banco, una hipoteca a tipo de interés fijo o una hipoteca a tipo de interés variable, tenemos que ser conscientes y planificar cuál es el objetivo realmente por el cual vamos a pedir una hipoteca. Porque una hipoteca al fin y al cabo es una deuda que contraemos nosotros contra un banco, pero normalmente no suele ser una deuda que vayamos a devolver en un año. Suele ser más una deuda que vayamos a pagar a 25, 30 o 35 años. Por esa razón debemos ser conscientes en qué momento pedimos una hipoteca. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que puede pedir una hipoteca ahora, cuando los tipos de interés están en mínimos históricos, y le interesa ponerla a tipo de interés variable,
¿vale? Pero sin tener en cuenta que estos tipos de interés pueden subir. Y obviamente la cuota que vayan a pagar posteriormente, ¿vale? Una parte es el capital, obviamente, que han prestado, más los intereses. Los intereses pueden empezar a subir muy rápido. Y esto tiende a provocar peligros y problemas financieros a lo largo de los próximos años. Muy similar a la etapa que ocurrió precisamente aquí en España del año 2002 al 2007, donde empezaron a subir los tipos de interés con el crecimiento, y llegando al 2007 prácticamente a una precrisis que explotó todo en el 2008, con unos tipos de interés por parte del Banco Central Europeo del 4% y que mucha gente no pudo pagar la cuota de las hipotecas. Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, de tal manera que cuando los tipos de interés están bajos, uno de los mejores consejos que uno puede dar es que la gente se dé cuenta o busque un tipo de interés fijo, porque obviamente mantendrá a lo largo de 20, 25 o 30 años un pago relativamente mejor que si en ese momento lo coge variable. Pero recordar que al fin y al cabo es una planificación a 30 años, donde el Banco Central Europeo puede empezar a subir los tipos de interés y, lógicamente, ese encarecimiento de los intereses lo pagaremos nosotros en la hipoteca que tengamos al fin y al cabo en nuestro día a día. Por tanto, debemos de tener en cuenta en qué se basa el Banco Central Europeo a la hora de subir los tipos de interés. Pues mira, prioritariamente, esto, la inflación. Si la inflación, cuando en las noticias escuchéis que la inflación anual de la eurozona está en el 1,5%, en el 1%, en el 2%, no hay ningún tipo de problema. En ese caso no mantienen o no tienden a mover mucho los tipos de interés. De hecho, los mantienen, como llevamos en los últimos años, estables a prácticamente 0,025. Ahora bien, si la inflación empieza a subir el 2 y vemos una inflación del 2,5%, del 3%, del 3,5%, obviamente ahí el Banco Central Europeo va a tener que decidir si esa inflación, ese repunte es puntual, en ese caso podría no hacer nada. Pero por otro lado, si considera que no es puntual ese repunte, que se puede mantener o incluso incrementarse, es probable que el Banco Central Europeo inicie una política monetaria restrictiva, empezando a subir los tipos de interés. Obviamente, al subir los tipos de interés, empezará también el Euribor a subir y por consecuente, y hablando en plata, la cuota de la hipoteca que acabará pagando todo hijo de vecino al final del mes. Por tanto, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que la inflación es positiva entre el 0 y el 2%, es decir, que haya algo de subida de precios es positivo porque incentiva a que la gente gaste, a que si el próximo año algo va a estar más caro, lo compro este año, y de esta manera se genera un crecimiento, ¿sabe?, en una economía. Pero por otro lado, hay mucha gente que no entiende por qué, Alberto, cuando los precios bajan, porque a veces se tiene dado, y de hecho se dio, en la pasada crisis financiera del 2008 al 2009, se dio un tiempo en España que hubo deflación. Igual que la inflación es subida de precios, la deflación es bajada de precios. Y esto mucha gente no entiende cómo puede ser que la deflación pueda ser incluso peor que la inflación o peligrosa. Porque al fin y al cabo pensar, la deflación ¿qué es? Bajar los precios. Es decir, si imaginaros que yo voy a comprar un vehículo y hay deflación, la economía, estamos en una crisis económica y los precios bajan y bajan y bajan. Entonces, claro, decimos, a priori puede parecer que es ideal. Oye, si voy a comprar un coche de X miles de euros, ¿para qué voy a comprarlo este año? Si el próximo año me va a salir un poco más barato. Y quien dice un coche, dice una vivienda. Pero quien dice una vivienda dice cualquier artículo. Pero ahora pensar, si es lo que estamos nosotros pensando de forma oportunista, es decir, bueno, lo voy a comprar este año, lo espero, porque para el año va a estar más barato. Y luego, en todo caso, si el próximo año veo que siguen bajando los precios, a lo mejor lo demoro otra vez, si no tengo prisa. Pero imaginar este pensamiento, que es lógico, en millones de personas. Imaginar que millones de personas de este país se ponen a pensar, ¿para qué voy a comprar un vehículo? Este año espero para el próximo y dejo mi dinero ahorrado. Y quien dice un vehículo, dice un piso, dice un ordenador, dice cualquier cosa. Esto de demorar nuestro gasto, ¿qué implica? Que las empresas no vendan. Al no vender las empresas, bajan sus beneficios. Seguimos con ese. Al bajar los beneficios, ¿qué va a ocurrir? Las empresas van a tener que reducir producción. ¿Qué implica, hablando en plata, reducir producción? Despedir a gente. ¿Qué ocurre cuando se despide a gente? Que al final esa persona que va al paro tiene menos ahorro, lógicamente, no tiene ingresos. Al no tener ingresos, ¿qué va a ocurrir con la demanda? Va a seguir gastando menos. Al gastarse menos en el país, volvemos otra vez a que la empresa
va a ganar menos, va a despedir, entonces empieza a aumentar el paro, empieza a bajar la demanda. Y fijaros lo peligroso que es este bucle, que es absolutamente demoledor en una economía. Por tanto, la deflación, la bajada de precios, puede llegar a ser incluso más peligrosa que la inflación alta. Lo ideal y aconsejable, como os digo, en Europa, al final, es que exista una subida de precios cada año, pero una subida de precios más o menos cómoda, entre el 1 y el 2%. Cuando existe eso, y esto se acompaña posteriormente de crecimiento económico, es cuando podemos llegar a tener un crecimiento económico de muchos años, de tal manera que las empresas puedan vender, contratar y que todo el paro de alguna manera vaya bajando progresivamente. Pues así es como funciona realmente el papel de los bancos centrales, tanto en Europa, tanto en Estados Unidos, el papel del tipo de interés, y también hemos visto hoy qué es esto de la inflación y la deflación. Ahora nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, no os lo perdáis, porque vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de inversión y a la vuelta también tendremos una entrevista muy importante con Daniel Rojo, el mayor atracador de bancos de España, que hoy nos acompañará y nos explicará su reconversión y su emprendimiento totalmente cambiante en su vida. ¡Nos vemos! Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfy es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas, porque con Bullfy hacer trading será mucho más cómodo. Bullfy patrocina este programa. Bullfy patrocina este programa. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Campana y hoy estamos con un segundo bloque muy interesante que vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar de bolsa, vamos a hablar de inversión y vamos a hablar de 3 claves que debe tener todo inversor para tener éxito en bolsa, independientemente del tipo de inversión que uno haga, independientemente del capital que uno tenga. Hay 3 patrones claves que garantizan a una persona ser rentable en bolsa. Y esos patrones, hoy los traigo aquí, los he recogido en mi libro Gana y Dinero en Bolsa, que fue un libro que escribí hace 8 años aproximadamente, va camino a su 10ª edición y se había convertido en aquel momento en bestseller de economía. Y por eso hoy os traigo aquí una serie de los secretos que quiero hoy detallaros. Todo el sistema de inversión de bolsa, en acciones, parte de 3 bloques. Nuestro método de inversión, la gestión monetaria que vamos a tener, cómo controlar los riesgos y, por último, la psicología de inversión que veremos esta parte al final. El método de inversión, que es el primer bloque de todos, al fin y al cabo no deja de ser más que fundamentalmente entender cuándo comprar y cuándo vender. Podemos aprender ese sistema de inversión de cómo ganarle al mercado, cómo ganar esa ventaja estadística donde tengamos, hablando en plata, más aciertos que errores a través de 2 tipos de sistemas. Sistema de análisis técnico y sistema de análisis fundamental. Debemos de tener en cuenta que el análisis técnico es analizar los precios. Analizamos el comportamiento de una acción que hizo en el pasado y con ello estimamos el comportamiento futuro. Esto es lo que se considera el análisis técnico y que realmente, bueno, el análisis técnico no es actual, fue desarrollado por Charles Dow y Ed Jones, que eran 2 periodistas hace más allá de 100 años y que descubrieron los patrones de los precios. En honor a estos 2 periodistas se creó el índice Dow Jones, que hoy se conoce como el índice más importante de Wall Street.
Por tanto, el análisis técnico al fin y al cabo es analizar eso, el patrón del precio que hizo en el pasado y estimar con ello el comportamiento futuro. Si hacemos un análisis técnico correcto, podemos llegar a tener hasta un 70% de probabilidades a nuestro favor en lo que mucha gente considera que es azar. Lógicamente, si fuera azar, no habría ningún inversor profesional en bolsa. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Y hay también que tener en cuenta una parte importante. El análisis técnico como tal gana fiabilidad cuanto mayor es el horizonte temporal de una inversión. Es decir, una persona que invierte un poco más a medio y largo plazo va a tener mayor fiabilidad de aciertos que aquel que busca una inversión más cortoplacista, porque cuanto más cortoplacista se invierta, influye más ese 30% de error que existe en el mercado de variables que, en fin, no podemos controlar, como puede ser un atentado, como puede ser que hable un determinado político, como puede ser un cambio en los tipos de interés. Todas esas serie de variables que no conocemos, que no controlamos, influyen cuanto más en el cortísimo plazo, operaciones de 1 minuto, 5 minutos, pero de alguna manera van perdiendo relevancia en el medio plazo, en inversiones en gráficos de 4 horas, gráficos diarios. Luego, por otro lado, también podemos tener un sistema de inversión rentable con otro tipo de análisis. Hemos visto el análisis técnico y luego tenemos el análisis fundamental. El análisis fundamental es el preferido por uno de los mayores inversores de todos los tiempos, Warren Buffett. Al fin y al cabo, el análisis fundamental no es más que analizar la contabilidad, la economía de una empresa. Es decir, mirar los libros, cuánto está ganando la compañía, cómo evolucionan sus ingresos, sus ingresos suben, sus ingresos bajan, cómo está la deuda, los gastos. En definitiva, chequear lo que sería de alguna manera hacer una economía doméstica de cuánto gana una familia, cuánto se gasta y cómo va la economía, pues eso, analizárselo a una empresa. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? ¿Análisis técnico o análisis fundamental? Pues fijaros bien. Como diría Sócrates, la virtud está en el término medio. Al fin y al cabo, no quiere decir que el análisis fundamental sea el mejor, ni tampoco el análisis técnico, pero combinando los dos, podemos hacer un análisis muy interesante. Es decir, podemos llegar a analizar una compañía, imaginaros como Netflix, como Amazon, como McDonald's. Analizamos la compañía, analizamos qué productos está sacando al mercado, analizamos sus ingresos, cuántos beneficios está teniendo, cómo están evolucionando esos beneficios, y si vemos que tiene una buena evolución y que puede seguir esa buena evolución, luego posteriormente nos vamos a análisis técnico. Es decir, vale, esta compañía está evolucionando bien, yo quiero invertir en ella, y ahora quiero comprar o pagar un precio ideal por las acciones. Pero ahora tengo que ver si esas acciones están sobrevaloradas o infravaloradas, en definitiva, si están caras o baratas. Por eso, ahí el análisis técnico entra para, una vez que hemos acertado y buscado la empresa que consideramos que es ideal, es decir, que está bien gestionada, nos toca otro papel importante, pagar el precio ideal por las acciones. Este es un tema muy importante porque al fin y al cabo, como decimos, si compramos una acción a un buen precio, hemos hecho ya el 70% de una buena inversión. Podemos entrar en una buena compañía pero a un mal precio y podemos estar arrepintiéndonos. Pero si entramos en una buena compañía y además sabemos elegir el momento de un buen precio, vamos a tener doblemente una gran efectividad de acierto. Recordad que todo ese tipo de análisis técnico, análisis fundamental, lo podéis aprender en nuestra escuela de Trilogy Value, donde además podéis aprender toda la formación de lo que es un trader profesional y con diploma oficial acreditativo por la EFE Business School. Por otro lado, además de este primer bloque de cómo compramos determinadas acciones, hay un segundo bloque que es fundamental a la hora de ganar dinero en bolsa. El segundo bloque hace referencia a la gestión monetaria, a la gestión del riesgo. Es decir, yo voy a invertir, inversión tiene riesgos. ¿Cómo controlo los riesgos? Pues daros cuenta que los riesgos, al fin y al cabo, se pueden controlar, y esto es muy importante que lo sepáis, se pueden controlar y limitar antes incluso de iniciar la inversión. Es decir, yo puedo invertir y comprar unas acciones sabiendo, en el peor de los casos, cuánto puedo perder, cuánto quiero perder. Eso lo podemos limitar, porque hay diferentes riesgos a la hora de realizar una inversión. Hay el riesgo individual, es decir, yo hago una inversión, supongamos una compañía X, y yo puedo limitar cuánto riesgo quiero perder. Si voy a invertir 1.000 euros, ¿cuánto es el riesgo que quiero limitar? En el caso de que esa inversión vaya bien, obviamente ganaré ilimitadamente todo lo que vaya bien en esa compañía. Pero si va mal, puedo limitar
si quiero perder 50 euros, si quiero perder 100 euros. Eso se puede limitar a través de diferentes mecanismos, entre ellos el conocido stop loss. Por otro lado, una vez que tenemos el riesgo individual, que es cuánto quiero perder en una operación, tenemos el riesgo global de la cartera. Es decir, ¿vale? Hemos limitado una operación, pero ahora tenemos que tener en cuenta que esa operación puede que no sea la única de nuestra cartera. De hecho, no es aconsejable que sea única. Tenemos que tener diversificación de cuentas. Podemos invertir en una compañía, en otra compañía, podemos tener inversiones en un fondo de inversión, inversiones en divisas, etc. Una diversificación en esas inversiones, de tal manera que así vamos a poder tener también un riesgo controlado en conjunto. Pero luego hay un tercer riesgo que debemos de tener también, y es el riesgo de mercado. Imaginemos que individualmente nosotros arriesgamos 1% de nuestro dinero en una operación, y otro 1% en otra operación, y 1% en otra operación. Muy bien, y parece que estamos llevando el riesgo individual controlado, y el riesgo global de nuestra cartera controlado. Pero ¿qué ocurre, como se dice, si ponemos todos los huevos en la misma cesta? ¿Qué ocurrió a la mayor parte de los inversores en pisos, en el tema inmobiliario, en el 2008? Independientemente de que tuvieran muchos pisos, la mayor parte de ellos sufrieron porque habían invertido exclusivamente en un solo mercado, en este caso el mercado inmobiliario. Si el mercado inmobiliario va mal, obviamente ese efecto arrastre de la burbuja inmobiliaria tuvo un efecto devastador en las economías. Ahora bien, un inversor profesional, como así formamos en Trilogy Value, debéis de tener en cuenta una cosa muy importante. Hay que saber gestionar y trabajar diferentes mercados. Podemos invertir parte de nuestro dinero en el mercado Forex, mercado de divisas, podemos invertir parte de nuestro dinero en las acciones, podemos invertir parte de dinero, por ejemplo, en mercado inmobiliario, es decir, diferentes mercados, de tal manera que aunque unos mercados vayan bien y otros mal, sigamos limitando y controlando el riesgo global. Y así es como funciona realmente un inversor profesional. Eso de me salió mal la inversión, lo he perdido todo, obviamente no es inversión profesional, es jugar a la bolsa. Por esa razón, un inversor profesional invierte, un novato juega a la bolsa. No juguéis a la bolsa, invertir. Y para invertir previamente tenéis que hacer una inversión que no es en bolsa, es en vuestra educación financiera o, lógicamente, viendo programas como La Campana, primer programa de educación financiera de este país, lógicamente. Y luego, tercer bloque, vamos allá con la parte del psicotrading. Hemos hablado del método de inversión, que al fin y al cabo es tener ventaja estadística. Hemos hablado de controlar los riesgos. Y no hemos hablado todavía de cómo controlar nuestras emociones. Al fin y al cabo, cuando invertimos, estamos poniendo en activo una parte de nuestro bloque, como es el siguiente. La mente racional y la mente emocional. Cuando hacemos cualquier actividad, imaginemos, hemos estudiado una ingeniería y aplicamos eso y estudiamos cualquier tipo de profesión, normalmente suele trabajar la mente racional, es decir, lo que hemos estudiado se aplica. Pero en el trading, en el mundo de las inversiones, cuando estamos invirtiendo dinero, se activa una parte de nuestro cerebro llamada amígdala, que es la parte de la emocionalidad, de las emociones, del estrés, de la ansiedad, de dispararse el cortisol, la adrenalina. ¿Y esto qué provoca? Provoca que tengamos una serie de reacciones que no suelen ser muy habituales en el mundo del dinero. Y eso entremos aquí en un mundo aparte, que daría para un programa entero, como es la neuroeconomía, en donde realmente una mente humana, si no sabe cómo se va a comportar con el dinero, acabará haciendo un patrón perdedor en las inversiones. Por tanto, cuando una persona invierte en bolsa, si quiere ganar, debe conocer previamente, y así lo explicamos en todo nuestro Master Trader profesional, cómo vas a comportarte con el dinero. Cuando conoces y reconoces cómo se comporta una mente ganadora en el dinero y consigues neutralizar la mente emocional, acabarás pensando y actuando de una manera racional y fría con el dinero, y eso, ¿sabéis lo que supone? Rentabilidad y beneficio. Recordad que quien controla sus emociones, controla sus inversiones. Quedaros con esto. Y en este segundo bloque hemos hablado de inversión, hemos hablado de cómo tener un sistema ganador con ventaja estadística, hemos hablado de la gestión monetaria, hemos hablado de la gestión de nuestras emociones. Y ahora vamos a pasar al tercer bloque. Recordad que el tercer bloque siempre traigo a emprendedores de este país. Y hoy lo quise enfocar en un tema muy interesante. Quiero hablar hoy de emprendimiento, de reinversión. Hoy quiero hablar de personas que han pasado en su primera etapa de la vida por temas duros, que han cambiado y que hoy, de alguna manera, son un ejemplo de emprendimiento.
Hoy traemos a Dani el Rojo. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? Bienvenido a La Campana. Pues muy bien hallados. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme aquí. Nada, un placer para nosotros que estés hoy aquí. Hoy quise enfocar emprendimiento de reinserción, es decir, cómo una persona puede dar un cambio en su vida radical y de alguna manera una persona que puede ser ejemplo para muchas otras a favor. Entonces, Dani, lo primero de todo, ¿quién fue pasado Dani el Rojo? Bueno, pues no, lo he explicado muchas veces, pero que lo quiero decir en el sentido de que no es una excusa, ¿no? Pero me tocó vivir pues un momento que lo vivió mucha gente, pero en mi caso pues era muy joven, con 13 años murió Franco, todo se trastocó en España, había mucha censura, no se podía leer, no se podía ver según qué películas, ya no hablemos de la música. Sí, sí, claro. Y fue ese cambio brutal del 75 al 80, donde me pilló muy joven y pues yo empecé a leer a Bukowski, a William Burroughs, donde se me hablaba de droga, de drogadura. Además, musicalmente, pues vino todo lo underground americano, Lou Reed, Patti Smith, no voy a ir nombrando. Pero entiéndeme, ¿no?, que en aquel momento nos lo pintaron como triunfador el tomar heroína y cocaína. No nos hablaron de las enfermedades que venían. Ni sí, claro, no había tanta información como puede haber ahora al alcance. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, me metí en las drogas y terminé pues robando y al menos creo que por venir de una familia no desestructurada y tener un mínimo de cultura, pues hice robar a los ricos, ¿no? Entrar a robar bancos y, bueno, me especialicé en eso. Sí, porque al fin y al cabo, a nivel de bancos, ¿te acuerdas cuántos fueron así aproximadamente? No puedo, no. Imputados tengo más de 150, así que... Sí, vamos, que fueron muchos, al fin y al cabo, sí, en ese aspecto. Y bueno, y ahora, efectivamente, yo ahora mismo... Todo cumplido en cárcel... Sí, sí, vamos, lógico. No debo uno. Exacto. Y ahora, ¿quién es el Dani del Rojo de ahora? Porque, claro, fue un cambio radical, has emprendido, has cambiado y has desarrollado en diferentes facetas. La verdad que si alguien de los que me escuchan pues quieren ver en mis libros biográficos lo explico, pero yo ya un poco antes de la última vez que me detuvieron en el 91, ya no estaba contento con lo que hacía, ¿no? Pero claro, estaba tan enganchado a las drogas y tan enganchado a coger dinero rápido que no podía parar. En mis libros doy gracias a la policía por haberme detenido en el 91 porque así estoy vivo, porque si no hubiera muerto con el ritmo de vida que llevaba en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que en la última condena pues me sirve de reflexión, de ver que ya voy a cumplir 30 años, que llevo muchos años de cárcel, que algo tiene que cambiar en mi vida y, por supuesto, como llevo 20 y tantos años tomando droga sin parar, pues digo que quito la droga de mi vida y cuando quito la droga de mi vida, pues se abre un mundo diferente. Encima, gracias a la justicia también, pues logro hacer que se me haga delito continuado, lo que iba a ser una condena muy larga se termina en una condena de 18 años, que es una condena, pero bueno, ahí cumplí lo mío y cuando salí, pues como siempre he dicho, soy un ser afortunado y cuando salí enseguida creo que encontré los 4 pilares, ¿no?, para la reinserción. Que mi familia me apoyara, eso lo tenía muy claro, mis padres y mi hermano estaban conmigo, el pilar principal, que uno quiera cambiar, y luego el tercero y el cuarto van
tanto da como venga de sitios, sino que es el amor, encontrar a una persona que te quiera, ¿no? Y trabajar, encontrar algo en que trabajar que te resulte eso, ¿no? No beneficioso económicamente, que por supuesto también, pero que te guste lo que hagas, ¿no? Y es lo que me pasó, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ya me metí a custodio de artistas, luego a escritor, he salido en películas y bueno, ahora últimamente lo que más, los últimos 2 años, pues sobre todo en canal YouTube y ahora últimamente pues estoy empezando en Twitch. Sí, justo, es que además justo te iba a decir, porque tú estás aprendiendo, llevas tiempo ya en tu canal de YouTube, has escrito novelas, das charlas, de todo el emprendimiento, tal, ¿cuál es el que más te apasiona? Porque yo creo que todos los emprendedores hay algo que, aunque nos guste en general, hay algo que es más divertido que otro. Vamos a ver, es que yo me lo paso muy bien ahora mismo en esto del Twitch, es una plataforma muy moderna, estás en contacto con los jóvenes directamente y me lo paso muy bien, ¿no? En YouTube, 3/4 de lo mismo. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su espacio y yo encontré el espacio de hablar sin tapujos, todo muy rápido, tal como soy, y yo creo que eso también gustó a la gente, que fuera sincero y sin ediciones y sin cosas raras, y me lo paso muy bien, la verdad que sí, y no diré cuando he hecho las películas con Anacleto, Agente Secreto, me lo pasé en grande. Por eso digo o cuando he escrito, tengo 8 novelas publicadas, 4 a 4 manos, con escritores que son ellos los que escriben y yo narro, y 4 escritas de mi puño y letra, ¿no? Y también me lo he pasado muy bien cuando escribo. Yo creo que es una actitud de vida, ¿no? De querer estar contento y positivo. Y bueno, pues yo soy así. Entonces, no puedo decir una cosa concreta que sea la que más me gusta. Sí, yo me imagino que dentro de tu nueva vida, de tu faceta, el tema de también haber conocido personajes como Messi, como Andrés Calamaro, pues son unas experiencias al final también muy positivas. Piensa que ya lo digo en mis libros, el hecho claro, cuando empecé en el mundo del artisteo, por decirlo así, sí que fue gracias a Loquillo, pero Loquillo era un amigo mío de la infancia, ¿no? En cambio, el poder conocer eso, ¿no? A Messi, Calamaro, gente que no había conocido de nada, y personas tan importantes, o Rosario, o Bunbury, que confiaran en mí para llevarlos en coche, para mí era una subida de ego, ¿no? De decir, estoy haciendo las cosas bien. Claro que sí, estoy muy agradecido a todos ellos. Hay una parte que entiendo, por lo que has dicho, al fin y al cabo el emprendimiento de reinserción, ¿lo busca la sociedad o lo busca el propio individuo? Ya sé que es una pregunta que ya sé más o menos la respuesta. Vamos a ver, la sociedad, por desgracia, seguimos siendo hipócritas, ¿vale? Y aunque decimos que sí, pero yo cuando he querido trabajar me han puesto problemas por todas partes. Uno es el que se reinserta, tiene que ser el que quiere, el que sepa que la vida no es nada fácil y que tienes que luchar, que todo lo fácil no es bueno, sino que lo bueno siempre es con constancia y tesón, y no hay otra. Totalmente, Dani. Y ya para terminar, me gustaría, porque yo siempre lo pido siempre, ¿qué consejo daría? Porque muchas veces el Daniel Rojo actual al Daniel Rojo de cuando tenías 20 años. Porque creo que el darse un consejo uno mismo muchas veces es complejo. Mira, por suerte tengo a mi madre viva aún y estoy con ella, ella está en un pueblo, pero que nos vemos habitualmente. Y bueno, incluso hace poco la saqué en mi canal YouTube. Y si no digo, ya lo he dicho siempre, que soy de aprender, no de arrepentirme, pero como consejo a mi Dani joven le diría que
haber hecho más caso a tus padres. Pues con eso nos quedamos, Dani. Ha sido un buen consejo. Yo creo que al fin y al cabo, al final la experiencia de los superiores, muchas veces cuando uno es joven, parece, ¿verdad?, en todo el mundo, todos los jóvenes, parece que es como, bueno, ¿qué me van a decir a mí, a todo el mundo? Pero luego parece que cuando uno cumple años se da dando cuenta de decir, oh, esto que parecía tan raro ya no lo es. Había más sabiduría detrás. Tienes toda la razón. Yo creo que hasta que uno no es padre no aprende muchas cosas, ¿no? Sobre todo de sus propios padres, ¿no? Totalmente. Y, bueno, yo, por supuesto, no hemos hablado, pero dentro de mi reinserción pues he podido crear una familia, mujer, 2 hijos, mellizos y claro, cuando los tuve me di cuenta de todo lo que tienes que hacer por los hijos. Y es cuando me di cuenta del daño que había hecho a mis padres con mi sola actitud. Hasta ese momento no lo había pensado, pero ahí, sin querer, me meto un inciso, ahí es donde me di cuenta que los delincuentes cumplimos condenas y los que pagan cárcel y sufren cárcel son nuestros familiares. Muy cierto, Dani. Me quedo con esa frase que yo creo que da para la reflexión. Muchísimas gracias, Daniel Rojo, hoy aquí con nosotros en La Campana, por aceptar la invitación. Te deseo mucha suerte, Dani, y todo lo mejor en la vida. Muchas gracias, Alberto, por invitarme a vosotros y a toda España. Saludos. Un saludo. Y bueno, con esto cerramos hoy este programa y quiero hacer hoy una pequeña reflexión. Después de la entrevista hoy tratando el tema de emprendimiento, de reinserción, voy a hacer una pequeña reflexión porque hoy hablamos de los bancos y hemos hablado de los bancos centrales, los principales bancos que controlan Europa, que controlan Estados Unidos, y nos hemos dado cuenta que al fin y al cabo los hilos del poder están mucho más arriba que el tema político. Al fin y al cabo, el dinero mueve el mundo. Al fin y al cabo, el tema del poder económico mueve todo lo que afecta a lo que importa y a lo que no importa. Y muchas veces cuando se habla de que la economía, que al fin y al cabo es una economía, es una ciencia social, se resume y simplifica de una manera incluso despectiva a que es algo de política de derechas o de izquierdas, al fin y al cabo es prácticamente un insulto a esa gran ciencia como es la económica. Porque al fin y al cabo, la economía, entendemos bien, no entiende de derechas o izquierdas. La economía entiende de libertad o no libertad. Si nos tenemos en cuenta, al fin y al cabo, países como Estados Unidos, como Alemania, países como Francia, donde reina la libertad económica, y otros países como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, donde reina realmente el comunismo y la dictadura, pensar por un momento dónde os gustaría que estudiaran vuestros hijos, pensar en un momento dónde os gustaría realmente tener vuestros ahorros o dónde os gustaría realmente vivir para ser atendidos a nivel sanitario. Por tanto, si habéis visto bien que claramente el tema de la libertad económica prioriza por encima de todo la calidad de vida, defender siempre la libertad económica como lo defendemos desde aquí, desde La Campana y por supuesto su servidor y presentador Alberto Chan. Os espero en el próximo programa que nos acompañará uno de los directivos internacionales más importantes de España y nos hablará del outsourcing. Un saludo. Bullfy ha patrocinado este programa.